Primero, darle la bienvenida a todos. También agradecer este tipo de iniciativa. La verdad que la oportunidad de conversar sobre estos temas son súper importantes, sobre todo cuando uno está partiendo en estos temas súper importantes como lo pueden ser la creación de empresas y poder entender un poquito más cómo funciona el sistema. Vamos a tener una relatoría de más o menos 45 minutos, va a haber tiempo de preguntas, también me imagino que si necesitan pueden ir utilizando el chat para que no se les olviden las preguntas, las pueden ir dejando ahí y las vamos a ir abordando a medida que vamos avanzando en el taller. Mi nombre es Diego Plaza, de profesión soy contador auditor, he trabajado más o menos 20 años en medianas empresas, emprendedor también. Posteriormente a esa época trabajé 10 años en emprendimiento y el día de hoy trabajo como asesor y como parte también del grupo, del gran grupo de Repime, donde nos hemos enfocado directamente a solucionar temas de problemáticas pyme desde el corazón mismo del concepto. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar de obligaciones tributarias de las pymes, donde técnicamente lo que vamos a abordar son distintas instancias, distintas problemáticas que nacen desde el origen de las empresas. ¿Ya? Muchas veces, cuando partimos, no nos damos cuenta finalmente cómo nuestra empresa va creciendo y probablemente entendiendo que el mayor propósito de nosotros es dedicarnos a las ventas y a la sobrevivencia, obviamente, de nuestro emprendimiento, pyme, como ustedes prefieren llamarlo, vamos dejando de lado algunas cositas que son las que vamos a ver hoy día. Vamos a ver cosas que vienen desde el inicio, pero vamos a profundizar también en algunas cosas que van variando a través del tiempo, cosas que no deben olvidar, etcétera, etcétera. Primero, para poder empezar, les quiero recordar que las empresas son muy similares a lo que vendría a ser un ser humano. Son seres con vida que básicamente van pasando por distintas etapas, niñez, adolescencia, adultez, madurez. Igual, como muchos lo saben, desde un periodo de vida hasta un posible periodo de muerte, dependiendo de, obviamente, el camino que este tome. Obviamente lo que nosotros estamos buscando y lo que estamos haciendo es que se prolongue lo máximo posible lo que serían sus sueños, y para ello justamente hay que estar repasando continuamente lo que son las empresas y continuamente repasando la salud de la misma. Entonces técnicamente lo que vamos a hablar hoy día a través de las obligaciones tributarias es también cuidar de nuestra propia salud. O sea, lo que vamos a hacer hoy día es casi un examen de salud donde le vamos a dar un repaso a todo esto y vamos a ver consideraciones que son especiales y que probablemente en algunos casos, producto del movimiento, del crecimiento, de movernos, empiezan a quedar un poquito en el olvido. ¿Ya? Así que vamos a partir por presentar el taller. Ahí estamos. Bueno, vamos a partir, como les decía, desde el concepto de que iniciar una pyme es básicamente iniciar la vida, es partir, es empezar desde cero, es poner la fuerza para poder justamente luchar contra muchos desafíos que en muchos casos pueden significar distintas cosas, el camino a un sueño, el camino a la independencia, el camino no menos importante a hacer que nuestra casa, nuestra familia tenga el acceso necesario probablemente a los recursos que necesita. Y acá lo que vamos a hacer, como les decía, es considerar ciertos datos importantes que son parte del camino al emprendimiento. Me imagino que al terminar esta PPT, que yo la voy a entregar, probablemente si alguien la necesita la podrá pedir, ahí después hay que coordinarlo justamente con la gente de Pyme Activa, directamente me imagino con Rodrigo. Así Vamos a ir es, paso a eso sí, paso. vamos a dejarlo ahí. Ya, perfecto, ahí está justamente la respuesta. Vamos entonces a irnos con las obligaciones tributarias y vamos a partir por un par de cosas que son súper importantes de entender desde el inicio de este. Hay un par de conceptos globales dentro de impuestos internos que son vitales de entender. Uno de ellos es el contribuyente. Lo que vamos a hacer aquí es transformar a un castellano mucho más simple. Quizás estas palabras que andan por todos lados y que normalmente están dentro del léxico, justamente impuesto interno, y van a estar obviamente por lo mismo dentro de nosotros, de nuestra vida como empresa. ¿Quiénes son los contribuyentes? Y aquí hay una precisión súper importante. Hay que entender que todas las personas que son consideradas contribuyentes son las personas que pagan impuestos, y estas pueden ser personas naturales y jurídicas. Técnicamente todas las personas dentro de nuestro país y dentro del mundo
somos contribuyentes que pagan impuestos por distintos motivos. En el caso de hoy vamos a abordar el caso de aquellas personas o aquellas empresas que tienen iniciación de actividad en primera categoría, es decir, que funcionan como una empresa, que dan facturas, que dan boletas, que declaran su formulario 29 todos los meses. Entonces, en este caso, son todas las personas que deben pagar impuestos por las actividades económicas que realizan. ¿Y esto por qué sucede? Porque evidentemente la lógica es que por cada monto que nosotros generamos, por la utilidad que se genera desde ahí, nosotros deberíamos pagar impuestos. Entonces, lo primero es entender que cuando Impuestos Internos habla de contribuyente, está hablando de cada uno de nosotros en distintas etapas, puede ser como persona natural, ya sin tener una empresa, puede ser dentro de la empresa y por lo tanto todos caemos dentro de este concepto. No es un concepto que solamente esté aplicado a las personas, sino que también a las empresas y también a las personas con inicio de actividad similares a las empresas. Lo segundo, los impuestos. Lo más importante del concepto impuesto, que lo pusimos acá al principio, es que son pagos obligatorios. Ya es súper importante entender que el concepto de impuesto no es un concepto trivial, puesto que básicamente es entendido por el Estado la obligación que nosotros tenemos de transparentar ante ellos los logros y los dineros que ganamos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo básicamente de que el país se pueda financiar a través de estos recursos. Entonces, lo primero es entender que todos somos contribuyentes y lo segundo, que todos pagamos impuestos para que toda esta maquinaria llamada país pueda funcionar. Y desde ahí viene la importancia también de las pymes. Ya las pymes, evidentemente, tenemos un potencial súper amplio en Chile, en Latinoamérica en general. De hecho, en RPyme en este momento estamos en un momento de mucho análisis del tema financiero y cómo está funcionando la parte de la TAM. Somos más del 90%. Así que súper importante nuestra labor y súper importante lo que vamos a ver hoy día. Lo primero, vamos a revisar las obligaciones iniciales. ¿Qué son las obligaciones iniciales? Es cómo partimos, o cómo partimos hace un tiempo, o cómo van a partir algunos que todavía están en ese proceso. Hay consideraciones súper importantes desde el proceso, perdón, de inicio de una empresa. Hay dos tipos de obligaciones que las van a vivir constantemente y algunas en el inicio, pero que van a tener repercusiones futuras. De hecho, lo que vamos a ver aquí es, como yo les decía, que al igual que un examen médico, nosotros deberíamos estar constantemente haciendo ejercicios como estos para ver si nuestra empresa está funcionando de la manera adecuada. Y en este caso, las pymes tenemos obligaciones accesorias y principales. Las accesorias son las que normalmente pasan bastante poco y las principales son las que están constantemente sucediendo. Vamos a analizarlas estas porque son probablemente así como suena, que probablemente decimos obligaciones accesorias, obligaciones principales, son la causal probablemente de los mayores dolores de cabeza de cualquier empresario, de cualquier emprendedor. ¿Qué son las obligaciones accesorias? Yo aquí lo definí como los primeros pasos luego de nacer. Como ustedes saben, o como ya lo han vivido, ustedes cuando empiezan su empresa, cuando crean su empresa, probablemente la mayoría del día hoy día a través de registro empresa, lo que antes se llamaba empresa en un día, ese es su nacimiento oficial. Ya ahí es como la guaguita que nació en el hospital, nacen exactamente igual, y después hay que empezar a hacer registros, registrar nombres, apellidos, etcétera, etcétera. Aquí pasa exactamente lo mismo. En este caso, ¿cuáles son las importantes? Y aquí voy a ir haciendo algunas apreciaciones súper generales, pero que son importantes para no olvidarlas a través del tiempo. Lo primero que hicimos fue tener un inicio de actividad, ¿ya? Muy similar, como les digo, a las personas comunes y corrientes, a la vida normal de cualquier persona. Se nos asigna un RUT, y ese RUT es el inicio de nuestra vida. Ya cuando se nos dice ustedes son 76 millones, es el símil a cuando nos dijeron ustedes son 12 millones, 14 millones, empezó nuestra vida con sus cosas buenas, sus cosas negativas, con la vida que va a tener en este caso la empresa como tal. Y este momento es el que yo diría que se marca como el inicio de la vida de la empresa. Desde aquí en adelante, todo lo que vamos a ver es obligatorio. Es parte del proceso de vivir y no deben olvidarlo en ningún momento. ¿Ya? Y por eso el día de hoy día le quisimos dar una vuelta porque obviamente son cosas que nunca deben olvidar. Un segundo proceso importante cuando se inicia
es la verificación de actividades, que es cuando nosotros decimos a qué nos vamos a dedicar. En la verificación de actividades hay que tener salvedades súper importantes. Por ejemplo, la gente de la IRL deben recordar que no pueden tener más de una actividad económica, ¿ya? El tener una segunda, que lamentablemente Servicio de Impuestos Internos lo permite hacer, sería estar bajo una especie como de falta a la ley tributaria. Las empresas IRLs traen el nombre de la persona y además traen a qué se dedican. Es decir, si una persona quisiera tener puras empresas IRL y quisiera tener 3 actividades distintas, debería tener su nombre más la actividad 1, su nombre más la actividad 2 y su nombre más la actividad 3. Por lo tanto, la creación de la empresa, como la verificación de actividades, es súper importante cuando se registra justamente esto. Cuando se hace la verificación de actividades, hay un movimiento que es súper importante y que viene seguido de los conceptos que están aquí. Documentación que acredite lo que ustedes van a realizar. El día de hoy día, ya hace mucho tiempo, Impuestos Internos ya no permite que uno inicie actividades, por decirlo a mansalva, sino que uno debe ir testificando el por qué lo va a hacer. Y eso a través de documentos que respalden. Alguien con alguna promesa de compra, una orden de compra, probablemente de alguna empresa asociada que vaya a trabajar con nosotros, o simplemente la compra de artículos para hacer esa reventa de los mismos, que es lo que nosotros dijimos que le íbamos a dedicar. Y no menor, también los contratos de arriendo, donde aquí aparecen también conceptos tan especiales como las oficinas virtuales, ¿ya? También aquí es súper importante tener súper claro, probablemente muchos de nosotros inician sus actividades mediante la metodología de oficinas virtuales, que el día de hoy día en realidad son una de las formas más económicas de partir, puesto que normalmente su costo el día de hoy debe estar entre los 40 a 80 mil pesos por el año completo, que permite recibir la correspondencia, permite que Impuesto Interno diga que esa es nuestra dirección tributaria, y probablemente inclusive muchos de ustedes han logrado tener patente comercial en esos lugares. Cuando ustedes crezcan, sus actividades empiezan a crecer y se desarrollen, no desde sus casas y no solamente con el uso de Internet, evidentemente ustedes van a tener que modificar el inicio de actividades técnicamente y ir renovando cada uno de estos conceptos. Entonces, en este caso, algo súper importante es recalcar que a medida que ustedes vayan cambiando, deben ir informando de aquellos cambios. Si tienen más actividades, no en el caso de la IRL, que servía solamente para una, pero si son otro tipo de empresas, como una limitada, una SPA, que les permite tener más actividad económica, ustedes tienen que ir informando impuestos internos. No pueden empezar a vender, por ejemplo, celulares, si lo que vendían eran tazones, ¿ya? Técnicamente ustedes tienen que hacer ahí las modificaciones pertinentes para informar o ver si en realidad la descripción que hicieron en un inicio o el permiso que pidieron era conforme a eso. ¿Eso por qué? Porque también existen actividades que están, por decirlo de alguna forma, supervisadas de una manera diferente y también requieren de exigencias diferentes. No es lo mismo tener probablemente un puesto donde yo venda algún tipo de producto que no tiene ningún tipo de problemática, por ejemplo, con la salud, a que yo empiece a vender productos alimenticios. Ambos funcionan de manera distinta, se tratan de manera distinta y necesitan de permisos distintos. Entonces aquí algo súper importante que quería recalcar es justamente el hecho de que el crecimiento de la empresa debe ser siempre consultado, ya consultado con algún asesor, con algún contador, con grupos, por ejemplo, como estamos hoy día con Pyme Activa, donde probablemente este tipo de dudas se pueden disipar a través de este tipo de charlas o sencillamente a través de los partners que probablemente estamos asociados y que podemos responder este tipo de preguntas y que normalmente estamos haciendo material. Pero muy importante y muy relevante para la salud, como digo, de las empresas, es que ustedes puedan mantener al tanto cada movimiento que están haciendo. Si alguien tiene dudas sobre esto, evidentemente puede dejar la pregunta para que vamos viendo. Si alguien tiene justamente el caso de que resulta que empezó a vender tal cosa, no ha hecho ninguna modificación en impuesto interno, es súper importante transparentarlo para que todo el resto de las personas que están aquí también podamos tener ejercicios probablemente mucho más reales de lo que estoy hablando. Lo segundo,
Las famosas obligaciones municipales. Existe una obligación municipal que trasciende sobre otras, porque como decía, así como hablaba recién de que la verificación de actividades o el inicio de actividades tenía salvedades dependiendo de los giros, también pasa lo mismo con actividades que probablemente la municipalidad va a tener que hacer mayor análisis probablemente del funcionamiento de nuestro negocio. Pero como estamos hablando de un concepto general, lo que voy a tocar en este momento es algo súper importante y que probablemente, no sé si existe un catastro, nunca me he dado el tiempo de verificarlo, es algo que probablemente muchos de nosotros no hacemos, olvidamos o no sabemos que existen. La proliferación de oficinas virtuales también han hecho que muchos de nosotros pensemos que probablemente no calificamos en este concepto que está acá, la famosa patente municipal. ¿Qué es la patente municipal? Es el permiso o es el tributo que se paga a las municipalidades por el uso comercial de nuestra empresa dentro de nuestra comuna. Aquí vamos a partir matando un par de cosas que son súper importantes que no se manejen como conceptos reales. No existe ningún tipo de empresa que no deba pagar patentes. ¿Ya? Eso es lo primero. El que trabajen bajo internet, el que trabajen con su computador y no exista un contacto físico con un cliente, no los exime de tener patente. ¿Ya? Eso significa, como dije recién, que técnicamente todas las empresas deben tener una patente municipal. Lo que sucede es que hasta el día de hoy, muchas municipalidades no tienen un rigor de poder ejercer las acciones legales que les permite la ley al no pago. Pero, por ejemplo, existen distintas comunas en distintas partes de Chile que ya están empezando a ser un poco más aprensivas con este concepto. Por ejemplo, acá en Santiago, que es donde yo estoy, la comuna de Providencia, cuando alguien inicia actividades, avisa inmediatamente a la dirección, entendiendo que, por ejemplo, pudiera ser una oficina virtual, avisa de la obligación. Y desde ese momento, al avisar, ahora, por qué avisan a la dirección virtual? Es porque ahí es donde dijeron ustedes que era su domicilio tributario. Si fuese su casa, va a llegar a su casa, etcétera, etcétera. El lugar que ustedes hayan determinado cuando iniciaron las actividades del punto número 1 que acabamos de ver. En ese momento, lo que se hace es decir que tienen una cantidad de días para poner esto al día. Y si no lo hacen, empiezan a caer una falta que en algún momento podría llegar a tener inclusive consecuencias con los juzgados locales, de policía local. ¿Ya? O sea, tendrían problemas judiciales con la municipalidad que terminan, también por qué no decirlo, inclusive con multas y con algunas sanciones de cárcel menor, obviamente, pero que evidentemente es un incumplimiento importante a la ley, ¿ya? Acá también existe algo muy importante que quería recordar, y es que las patentes municipales se pagan 2 veces al año. ¿Ya? Ese es más o menos el rigor en el cual se pagan las patentes y está relacionada para los segmentos más altos de empresas con el capital directamente y para los segmentos como los ProPymes, que somos todos los pymes que damos dentro de un concepto que se llama ProPyme, que lo vamos a revisar un poco más adelante. Nosotros calificamos dentro del concepto de capital más régimen tributario, es decir, por régimen tributario podríamos tener la patente más baja que pueda haber, y por otro lado, hoy existe un sistema simplificado para poder detectar el capital, que no es el antiguo, ¿ya? Que ahí también hay una relación que la voy a explicar un poco más adelante cuando veamos los regímenes tributarios, pero lo que sí me gustaría dejar en claro es que hoy no hay que tenerle tanto miedo al concepto de patente, ¿ya? Antiguamente la gente tenía una asociación y algunos errores que son justamente los que hoy día buscamos corregir. Normalmente sucede que cuando ustedes crean su empresa, o cuando ustedes conversan con un contador, o conversan con un asesor, o conversan con una de estas empresas que crean justamente empresas, hay como una costumbre, por decirlo,
anormalmente decirles a ustedes que deben partir con empresas que tengan capital bajito, porque si son los capitales bajitos probablemente van a pagar una patente no muy alta, etcétera, etcétera. La verdad es que el día de hoy día una patente en su cobro mínimo puede tener casi un inicio de actividades con 10 millones de capital. Así que no es necesario ponerle ni 500.000 pesos, ni 1 millón de pesos. Ustedes tienen que poner el capital real que van a poner dentro de la empresa. ¿Eso por qué? Porque eso también tiene una repercusión. Porque todos aquellos a los que le mostremos los resultados de nuestra empresa van a ver con cuánto empezamos. No es lo mismo partir un negocio con 1 millón de pesos que partirlo con 5, si lo primero que hicieron fue comprarse una máquina que a lo mejor valía 4 millones. Entonces, ahí es donde se da la explicación. Es decir, es una empresa que está comprando algo con sus recursos propios. Así que hay que tener harto cuidado, informarse y preguntar cuando se haga justamente los inicios de actividades y no pensar siempre que poner 500.000 pesos es una gran diferencia. Como les digo, el día de hoy día tener una empresa que partió con 200.000 pesos a tener una que partió con 8, 9, 10 millones, la diferencia en la patente no existe. Es absolutamente y es casi nula. Los nuevos regímenes tributarios, también, que al que debemos pertenecer casi todos los que estamos aquí, el PROPYME, por ejemplo, es un régimen que también les da acceso a un tipo de patente en particular que parte desde una UTM. Ese es normalmente, de hecho, ese es el valor más bajo que puede llegar a costar una patente. Una UTM a la cual obviamente se le suman los gastos de aseo, que ahí cada municipalidad tiene sus propios gastos por separado, ellos los definen, y el resultado, ahora una UTM debe ser como 57.000 pesos el día de hoy día, con la inflación y con todo, vamos muy cercanos ya a los 60, pero ahí aún está un poquito más abajo de ese monto, que se le suma al aseo y se divide por 2. Y esas son las 2 cuotas de las que yo hablaba recién. Entonces, acá, para poder llegar a la determinación, por decirlo de alguna forma, de este monto, lo que se hace es determinar que existe una UTM más, en este caso, el costo que tiene el aseo de cada empresa. Es súper importante que esto esté regularizado porque, como le digo, es un tema que es controlado por el juzgado de policía local y que puede tener acciones legales para con la empresa. Ahora, como les decía, ¿quién tiene que pagar patentes? Absolutamente todos. De hecho, es más, un dato meramente anecdótico, por decirlo quizá, inclusive las personas que damos boletas de honorarios deberíamos tener patente. ¿Ya? No se controla, vuelvo a decir, es lo mismo que estaba conversando delante, no hay un control sobre esto, no hay un seguimiento ni se sanciona, pero deberían, inclusive, por ejemplo, yo como contador, debería tener una patente para poder funcionar como contador porque soy alguien que tiene una actividad económica. Las empresas también deberían tenerla y lo único que no, probablemente no, o sea, no probablemente, no deberían tenerlo, son las personas naturales que no ejercen una actividad económica. Alguien que trabaja con un sueldo en una empresa y es empleado de esa empresa. El resto todos deberíamos tener. Ahora, decir hoy día que las patentes profesionales son obligatorias, claro, sería un poco un agravante, por decirlo de alguna manera, puesto que hasta el día de hoy día no se controla. La verdad es que no se controla absolutamente para nada. Y los que más tienen cuidado con las patentes profesionales quizás son tipos de profesiones como doctores, arquitectos, a los cuales se les exige justamente, pero a los que no se lo exigen, lo más probable es que no la tengamos. Y dentro de los tipos de patentes, también es súper importante que lo tengan en consideración, sobre todo aquellos que están creciendo, que piensan crecer o que piensan ampliar probablemente el negocio. Existen distintos tipos de patentes dependiendo de lo que quieran hacer. Por eso también es relevante, como dije en el inicio de actividades, que cada cambio que ustedes consideren hacer dentro de la estructura inicial de la empresa sea muy estudiado, sea consultado, porque esto no es algo como que yo voy y cambio algo y ya puedo funcionar y pasar de vender un producto A vender un producto B sin ningún tipo de consideración. Tienen que ver si, por ejemplo, los movimientos que ustedes van a hacer van a tener alguna repercusión en algún tipo de patente accesoria. Que eso podría significar que en algún momento ustedes podrían tener
costos adicionales. Por ejemplo, ustedes podrían estar funcionando hoy día sin ningún problema con una patente comercial, pero si por ese motivo se les ocurre vender alcoholes, es una patente accesoria que tienen que saber que existe. Normalmente son patentes que tienen menos cupos, no son tan, no es como abrir una empresa y la municipalidad dice que quiero vender productos comunes, sino que ahí siempre hay algún tipo de problemática. Entonces, el hacer este tipo de cambios tiene que ser con mucho tiempo y también muy informado. Lo mismo con las patentes industriales, con las patentes industriales entendiendo que las industrias producen algún tipo de problemática en el ambiente, etcétera, etcétera. También hay lugares, hay sectores, hace mucho tiempo existen sectores donde este tipo de patentes existen y no nos podemos llegar a instalar con algo en cualquier lugar. Por ejemplo, alguien que normalmente tiene o podría llegar a tener problemas con tipos de patentes por su, digamos, algo como súper común y que podría tener problemas si en algún momento va a sacar una patente comercial, son las imprentas. Las imprentas por el hecho de usar líquidos o tintas que obviamente generan algún tipo de contaminación, deberían tener cierto tipo de extractores, deberían funcionar de cierta manera, deberían haber cierto tipo de distribución dentro del local donde trabajan, entonces también hay que tener mucho, mucho cuidado. El llamado a la acción de este punto sería básicamente de que se den cuenta que aún desde nuestro nacimiento podemos haber hecho todas las cosas absolutamente bien, hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con el crecimiento. El crecimiento hay que tener un cuidado absoluto, puesto que cualquier tipo de error, como les digo, podría significar algún tipo de retardo en las acciones que ustedes tienen pensadas como futuro. Un tercer punto súper importante son las obligaciones tributarias. Las obligaciones tributarias pueden ser la vida tranquila o la vida no tranquila de cualquier tipo de contribuyente, llámese contribuyente todas las personas, en este caso ustedes con su empresa. Obviamente es el talón de Aquiles de todos los emprendedores, es probablemente de lo que menos sabemos y de lo que hay que tener más cuidado. De aquí quería hacer hincapié en algunas cosas súper importantes de algo que nos va a acompañar de por vida, que estas vendrían a ser como las obligaciones per se, por siempre, y probablemente las que son más importantes de cuidar. Tienen multas muy grandes en algunos casos, impuestos internos, tanto como la tesorería, tienen la posibilidad de girar y tomar determinaciones de ciertos actos solamente por el hecho de ellos sospechar o darse dado cuenta de que hubo un error en algo que ustedes hicieron. Y estas obligaciones principales es un poco la bajada que tenía este conversatorio o este taller, que es en qué nos hemos metido. Aquí es donde finalmente está como la base más importante quizás de las cosas que nosotros debemos tener en consideración. La primera de ellas, algo que nunca se nos debe pasar, que nunca va a existir, y también vamos a hacer un par de acotaciones al respecto, es el famoso formulario 29. El formulario 29 tiene una importancia radical porque es la historia mes a mes de cómo la empresa funciona. Es un formulario que nunca debe dejar de enviarse. ¿Ya? Eso es importante. Hay un concepto que es el famoso sin movimiento. El sin movimiento es un concepto que básicamente lo que hace es transparentar de que en ese momento no hubo ventas ni compras. Pero ustedes nunca deben dejar de recordar que el día 20 este formulario debe salir, debe enviarse y que es parte de la salud de ustedes. El no hacerlo tiene multas bastante importantes y tiene multas mucho más importantes si ustedes están acarreando, por ejemplo, créditos, es decir, dineros que están a favor de la empresa. Entonces, muchas veces se puede transformar en un verdadero suplicio poner al día la contabilidad trazada producto de este error. Así que técnicamente ustedes lo que deben tener, pero súper claro, es que ahora que todos somos contribuyentes electrónicos en su mayoría, el día 20 o el 12 todavía, los que a lo mejor por algún motivo todavía lo hacen en esa fecha, no debe pasar desde ahí, siempre debe ser hecho. El concepto de sin movimiento no significa que impuesto interno no los vaya a multar. Si ustedes van a enviar un atrasado algo donde no hubo movimiento, ya las multas, por ejemplo, el día de hoy están entre los 17 y 20 mil pesos por mes y podrían llegar a montos que ni se imaginan, dependiendo de
otros factores, ¿ya? Entonces esto es súper importante que ustedes lo tengan súper claro, es algo que no se les debe pasar, no deben cometer ese error, porque finalmente hay problemáticas de por medio que podrían después generarle problemas de flujo, ¿ya? Dineros que no tenían destinado a pagos de multa y que lamentablemente se irían bajo ese concepto. Algo súper importante que me gustaría recalcar del formulario es su famosa propuesta, ¿ya? La propuesta es una propuesta que, si bien es cierto, sirve para gran parte, también yo les diría que ustedes traten de informarse lo más posible. Hay mucha información al respecto. Me imagino que en algún momento Pyme Activa lo habrá hecho o lo hará hacer lo irá a hacer con nosotros, de revisar un formulario 29, su confección, el cómo se realiza, porque a pesar de que existe una propuesta, existe una herencia de la responsabilidad que va a todos ustedes. Es decir, si ustedes se ponen a leer fijamente lo que dice la propuesta, en cada uno de los pasos le va recordando: usted tiene que haber revisado esto es responsabilidad de ustedes. Y después al final sale: declaro solemnemente que estoy enviando esta propuesta con todo el conocimiento necesario que probablemente muchos de nosotros no tienen, pero donde están justamente sus argumentos como parte de poder entender de que nosotros no estamos haciendo cargo de esto, y en este caso los que están dando la propuesta, que es impuesto interno, básicamente diciendo que ellos no son los responsables de revisar. ¿Por qué sucede esto? Bueno, punto número uno: no toda la información es electrónica. Hay cosas tanto que nosotros debemos declarar, por decirlo de manera personal, como por ejemplo puede ser hace bastante tiempo, ya hace más de un año, las compras, por ejemplo, al extranjero de publicidad, como Facebook, Google, varias de las herramientas que usamos en el día a diario y que probablemente muchos de nosotros compramos, deben estar transparentadas a través de este formulario, a través de una factura de compra, y esa factura de compra tenemos que hacerla nosotros, y el traspaso de información no es electrónico, ¿ya? O sea, a pesar de que tengamos que tener una factura electrónica, nosotros lo vamos a generar, pero la aplicación del concepto es heredado a nosotros. Entonces ahí también tenemos una consideración que probablemente en algún momento podríamos tener problemas si no sabemos revisar eso, y la propuesta no lo soluciona, ¿ya? Es algo que ustedes tienen que hacer. Por otro lado, también otro problema típico de la propuesta son los impuestos adicionales, que pueden estar aplicados a favor nuestro o podríamos no estarlo utilizando. También es algo que no se carga de manera automática, donde tienen que tener mucho cuidado también con eso, porque puede tener desmedro hacia ambos lados. Como le digo, puede ser dineros que no pagaron, que van a requerir de una rectificatoria, que les van a cobrar multa, o por otro lado puede significar a lo mejor algún crédito que ustedes no tomaron en consideración y que evidentemente les venía a favor. Por ejemplo, alguien que tiene crédito a favor y que probablemente no sabe o no los carga normalmente, es el mundo de la cerveza o las bebidas y toda la gente que se dedica a confeccionar productos bebestibles, ya sean con alcohol, sin alcohol, todos tienen impuestos, todos pagan impuestos, y también existen impuestos a favores de ellos que a lo mejor muchas veces no lo ocupan. Y así hay muchos otros rubros en realidad que pasan por ese proceso. También hay otro concepto del que impuesto interno no se hace cargo, y el acuse de recibo. El acuse de recibo es básicamente validar que las facturas queden en el mes que corresponden para ustedes poder utilizar los créditos y pagar el IVA de la manera de la manera correcta. El acuse de recibo es un concepto que nació en el 2017, más o menos, si no me equivoco, que da mérito ejecutivo, es decir, transforma la factura en un documento de cobro, protestable, canjeable, cedible a un factoring, etcétera, etcétera. Entonces el acuse de recibo también es algo que es parte de ustedes, y también dentro del desarrollo de este formulario, Impuesto Interno se lo recuerda. Usted tiene que haber hecho el acuse de recibo, etcétera, etcétera. Y lo último, que tampoco es impuesto interno en esta famosa propuesta, que ojo, estoy totalmente de acuerdo que debe probablemente ser una muy buena herramienta para gran parte del segmento, pero estos tres puntos que estoy diciendo, que son muy importantes, no los hace y no los va a hacer, ¿ya? O sea, puede ser una muy buena propuesta, pero hay información que probablemente ahí no está y que va a ser vital para otras cosas. Y la última, la clasificación del registro de compra y venta, que la clasificación del registro de compra y venta se le llama normalmente caracterización.
La caracterización es la forma de poder definir por qué ustedes están comprando algo. Dentro de las premisas de impuestos internos dice que todo lo que ocupemos como gasto debe haber estado, uno, pagado, y segundo, debe ser afín al giro que nosotros ejercemos. Entonces, la caracterización o la clasificación del registro compra y venta quiere decir que yo tengo que defender las facturas. Yo digo, estas son del giro, es decir, por lo mismo que yo vendo, las compro, y con eso yo ejecuto la acción de venta. Pero podrían haber otros, como por ejemplo las compras de las cosas que uno ocupa en la oficina o en la casa oficina, donde pueden estar los artículos de aseo, el café, muchas otras cosas que son adicionales, que si bien es cierto, no son para el giro de la empresa, yo las puedo clasificar como compras adicionales del giro. Y los activos. Los activos que hoy día es súper importante, hoy día existe un régimen tributario diferente, por lo tanto, el decir por qué compré también es algo súper importante que nosotros en algún momento podríamos ir aclarando a través de los movimientos. Rodrigo levantó la mano. Sí, 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 mira, disculpa que te interrumpa, Diego, está súper interesante lo que tú estás comentando, pero mira, recién acabamos de tener un par de temblores más o menos fuertes recién, así mientras tú estabas hablando, se empezó a mover todo ¿Ya? acá, dos temblores, así que si por si acaso se empiezan a salir algunos estudiantes o algunos participantes, tengan en consideración que están justamente por protección, porque quieren ver a su familia, así que No hay por si problema. acaso sí que se están yendo, ¿ya? Pero No, no hay- tranquilo, no ha pasado nada complicado, estamos bien acá todos, así que para que sigas ya, también avanzando. Y la grabación, esto igual para todos, esto igual se está grabando, entonces después nosotros vamos a publicar la grabación también igual para que tengan claro en el sitio web de Pyme Activa, ¿ya? Así ya. que muchas gracias, Diego, No, ahí te dejo gracias a ahí. ti, Rodrigo. Así es Chile, nuestro país con temblores. Ya, entonces estos tres puntos, como decía, son súper importantes y vitales de tener en consideración, ¿ya? Así que ahí después, obviamente, pueden hacer sus preguntas al respecto, si tienen dudas, o preguntar si algo califica dentro de esto. Y el segundo gran hito obligatorio per se para siempre y que nunca vamos a poder dejar de lado es la declaración de impuestos. La declaración de impuestos es básicamente lo que está pasando ahora. Estamos cerrando el proceso en un par de días más. Así que si alguien no ha hecho la declaración de impuestos, le vuelvo a reiterar que es una obligación. Todos los que tuvieron cualquier tipo de movimiento, si existieron, si nacieron, si vivían ya durante el año 2021, en este año tienen la obligación de hacer la renta. Y si alguien, por casualidad, en algún momento hizo una empresa, la dejó, entre comillas, sin movimiento, y no ha hecho nunca la renta, debe buscar también ayuda para poder tratar de regularizar todos esos años sin movimiento, pero cualquier empresa que haya tenido movimiento durante el 2021 o haya vivido, existido, nacido durante el 2021, tiene que hacer la renta. Estamos en término de proceso, en un par de días más, el día 12 de mayo termina el proceso de renta. ¿Y qué es el proceso de renta? Es donde se determina si una empresa ganó dinero o no ganó dinero. Y bajo esa determinación estamos obligados a pagar un impuesto por ese delta adicional, es decir, por lo que ganamos. Ejemplo súper práctico, si vendimos 1.000.000, gastamos 500.000 pesos y ganamos finalmente 500.000 pesos en el negocio, esos 500.000 pesos deben tributar de alguna forma, ¿ya? Existen distintos tipos de regímenes tributarios, que es la forma de tributar finalmente, pero nadie está exento de tributar, ¿ya? Siempre hay una forma en donde finalmente los dineros tienen que pasar primero por el tributo antes de transformarse en un dinero que se pueda básicamente ocupar. ¿Qué tiene de importante la renta? La primera, los afecta a ustedes, a las personas, a los dueños de las empresas. ¿Ya? Eso es lo más importante de la renta. Yo siempre he dicho que la renta, el ideal es empezarla en febrero, marzo, como mucho, porque afecta a las personas. ¿Por qué afecta a las personas? Porque si una empresa tiene utilidad, probablemente el dueño de la empresa se va a ver en la posibilidad de retirar ese dinero, transformarlo en dinero propio y al entrar ese dinero a su renta, a la renta persona, no la de la empresa, tiene un efecto puesto que empieza a aumentar los ingresos. Y cada vez que ganemos más dinero, vamos a pagar básicamente más impuestos. ¿Hay formas de ganar más dinero y no pagar tanto impuesto? Sí, ahí tienen que buscar en Google o buscar asesoría de cómo poder rebajar probablemente impuestos para poder seguir creciendo y no ser atacado directamente por los impuestos que se determinan en la tabla, ¿ya? Así que ahí tienen que tener también
instruirse al respecto. En este tiempo hay mucha gente también dando este tipo de asesoría. Lo otro importante que tiene la declaración de impuestos es que genera créditos a las rentas personales. ¿Qué significa esto? Cuando una empresa paga, existe un concepto que se llama, no recuerdo el nombre, pero existe un derecho a recuperar la plata de la empresa. Es decir, si una empresa paga 1.000.000 de pesos de impuestos, el socio podría recuperar parte de ese 1.000.000 de pesos o gran parte o el total del 1.000.000 de pesos, dependiendo obviamente de los movimientos que él tiene dentro de su renta personal. Obviamente si tiene un sueldo alto y gana dinero por muchas más partes, es mucho más difícil que recupere ese 1.000.000 de pesos. Pero por ejemplo, si nosotros fuéramos empresarios que estamos dedicados a nuestra empresa, que tenemos el sueldo solamente de la empresa, probablemente vamos a poder recuperar gran parte de eso. Entonces significa que cuando las empresas pagan, no necesariamente ese dinero se perdió, sino que los dueños de la empresa podrían recuperarlo. Y algo súper importante y que probablemente le interesa mucho tiempo, a mucha gente es el financiamiento. A través justamente de esta transparentación de la utilidad de la empresa y el resultado probablemente de los retiros de estos dineros de parte de los socios, se genera justamente esta información financiera que es importante para los bancos, donde el banco dice que calificamos por un crédito, por un financiamiento y que obviamente nos pueden prestar dinero, que debe ser una de las cosas que más nos preocupa a todas las personas que estamos dentro de este concepto de emprendimiento o de generar empresas. ¿Ya? Así que es súper importante la declaración de impuestos en ese sentido, debe trabajarse con tiempo, no deben dejarla por última hora, porque última hora normalmente lo que va a pasar es que probablemente el resultado, el pago, no sea algo muy grato, sorprenderse por la cantidad de dinero que se debe pagar. Sobre todo hoy día que los regímenes tributarios que están vigentes permiten justamente pagar menos PPM, que es como esta especie como de abono o de chanchito, de ahorro que uno va teniendo para pagar la renta, y es muy bajo, por lo tanto, si bien es cierto, eso es un beneficio, no tener que estar pagando todos los meses monto alto de un pago que es para pagar la renta. Sí es importante sí saber de que hay que tener control de cómo está funcionando la empresa mediante de alguna forma de trabajo, mediante un software, mediante un Excel, pero saber cuánto está ganando la empresa. ¿Qué novedades tienen los regímenes tributarios? Que hablaba yo recién de los regímenes tributarios. Bueno, los regímenes tributarios lo que están haciendo hoy día es simplificar. Hoy día tenemos regímenes tributarios que no son lo que antiguamente eran, la contabilidad completa que todos conocíamos, el contador tratando de hacernos un balance, corrección monetaria, depreciación y una cantidad de conceptos probablemente que muchos de nosotros a lo mejor ni siquiera conocíamos al 100%. Y aparece este nuevo concepto que son los regímenes tributarios ProPyme, ya que son los nuevos regímenes tributarios que son más flexibles, tienen una propuesta en impuesto interno que es bastante buena, la verdad es que es bastante buena. Lo único que le falta a esa propuesta son las cosas que impuesto interno no sabe, ya si tienen un arriendo con un contrato de arriendo notarial, evidentemente impuesto no lo sabe, si compraron bienes o productos o activos en una notaría, impuesto interno tampoco lo sabe, es decir, todo lo que no está dentro de un documento tributario, una factura, él no lo sabe. Y por ejemplo, otra cosa que no sabe impuesto interno son sus gastos, por ejemplo, con boleta. ¿Ya? Porque ahí no está nominativo el nombre de usted, a pesar de que ahora hay una inclusión al respecto. Las boletas hoy pueden ponerse el nombre y RUT de empresa. Hasta ese momento no existía y tampoco existe una integración, ¿ya? Así, porque por mucho alguien les pida el RUT y ustedes pongan el RUT de la empresa, no significa que el impuesto interno eso se va a cargar de manera automática. Por lo tanto, a pesar de que es muy flexible, existe esta propuesta, ustedes tienen que también preocuparse de eso. Uno de los puntos malos es que no tiene información financiera. Aquí no hay información de activos, no hay información de capital, no hay información de cuánto se debe, simplemente es una suma, una resta entre lo que ingresó y lo que salió, y podría ser muy similar a un concepto de caja, de cómo se movió la caja, y si al final del ejercicio quedamos con caja positiva o caja negativa, esa es la forma en la que se maneja. Obviamente mucho más fácil de entender para nosotros, es decir, si ustedes toman la cuenta del banco y pueden entender cuáles son los ingresos y los egresos, evidentemente al final del año ustedes deben estar muy cerca de saber cuál es la verdadera utilidad de la empresa y cómo va a tributar. Por lo tanto, estamos en un momento histórico de poder entender de mejor manera cómo funciona todo esto. Otra cosa importante, busca la liquidez de la empresa. ¿Por qué?
porque al permitirles poner todo lo que gastan como gasto, mientras sea para funcionar la empresa, significa que hay una mejor nivelación del impuesto y probablemente algunos que antes debían pagar impuestos hoy día no van a deber hacer. Por ejemplo, si ustedes se compran un vehículo de 30 millones de pesos, de 20 millones de pesos, de 10 millones de pesos, el monto que ustedes pagaron se transforma en un gasto inmediato, cosa que antes no sucedía con la contabilidad tradicional, puesto que consideraba eso un activo que no era parte del gasto, sino que era parte de los bienes de la empresa. Entendiendo que olvidamos la información financiera, como decía acá arriba, lo que sucede es que el día de hoy día nosotros mejoramos, en este caso, la liquidez de la empresa, entendiendo que todo lo que compremos, mientras sea para el uso y el funcionamiento de la empresa, se va a transformar en un gasto inmediato. Así que eso es una de las cosas buenas. Y lo más importante, debe ocuparse de manera informada, ¿ya? No es llegar y tener un régimen tributario, hay que ver qué cantidad de dinero ganan, cantidades de socios. No existe un régimen tributario acorde a alguien solamente porque me diga, yo soy una empresa que se dedica al rubro textil. No, hay muchas más preguntas que van dentro de ese análisis y por ende también es importante matar un poco ese concepto de que probablemente exista un tipo de empresa para un tipo de perfil. Lo que sí se recomienda es que el régimen ProPyme transparente, que es un régimen de una simplificación excepcional, no requiere balance, probablemente solamente con la propuesta de impuesto interno ustedes estén en regla, se recomienda para empresas que estén recién empezando y ojalá todavía no tengan utilidades más allá de los 9 millones, ¿ya? 8 o 9 millones puede ser de utilidad, ¿ya? Así que ahí tienen que tener ojo con eso porque hay que ir controlando ese tema. Y la renta tiene 3 procesos importantes que ustedes deben anticipar. Existen las declaraciones juradas, que las declaraciones juradas, y por eso la importancia de la renta, es el proceso donde ustedes defienden los gastos de la empresa, donde ustedes dicen, el dinero de la empresa no se gastó solamente, o sea, el dinero de la empresa no quedó solamente como una venta. Yo declaré en sueldos, declaré en honorarios, declaré en arriendos, y hay una declaración jurada de régimen que dice que otras cosas pudieron haber gastado, como peajes, benzina, etcétera, etcétera. Entonces las declaraciones juradas son importantes porque es la forma de defender el gasto de la empresa y decir quiénes fueron los que recibieron ese beneficio para que cada uno de ellos tributen en sus rentas personales. Cuando ustedes dicen que alguien trabajó para ustedes, indican quién es, lo que están diciéndole en cierta forma impuesto interno, es quién debería pagar en vez de ustedes hacerlo. Los retiros de los socios, que como dije delante, eso le atañe directamente a ustedes porque eso va a ir a su global complementario, hay que ver con qué otras cosas se suman. Hay emprendedores que solamente se dedican al emprendimiento, hay otros que tienen un trabajo y en la noche hacen esta pyme adicional, hay personas que tienen más de una pyme, así que ahí también es súper importante entender la renta con la importancia que tiene para poder justamente eh, poder atacar a tiempo y poder entender a tiempo los resultados de la misma. Y finalmente, el famoso formulario 22, que el formulario 22 viene a ser como la guinda de la torta. Básicamente es como la forma de sellar este proceso. Cuando se envía este formulario se entiende todo por oleado y sacramentado. Es como una declaración jurada donde ustedes dicen todo lo que dije en las declaraciones juradas, todo lo que dije en los retiros de los socios, todo lo que puse en los formularios es la realidad y es lo que yo voy a transparentar como sello final. Entonces ahí ustedes mandan ese formulario, que es el que está a punto de finalizar en 2 días más, y ahí es donde ustedes dicen que toda esta historia ha sido sellada con la historia que ustedes contaron a través de los movimientos anteriores. La renta vendría a ser el segundo paso fundamental. Acá, técnicamente lo que me gustaría decirles es que eh, estos puntos que tocamos hoy día son puntos que nunca van a desaparecer de la empresa. La patente va a seguir existiendo, el F29 no deben dejar de enviarlo nunca, el formulario 22 que vendría a ser la renta es un proceso que no deben olvidar nunca, todos los febreros, todos los eneros deben volver a tomarlo en consideración, analizarlos, verlos, etcétera, etcétera, y son procesos que se reconstruyen a través del tiempo, es decir, no terminan en un momento, sino que pueden irse cambiando. La renta que estamos viendo hoy día
tuvo un cambio hace 2 años, y antes de eso hubo otro cambio, y antes de eso había otra historia. Entonces es algo que no deben perder de vista. Por lo tanto, mi consejo es proyectar, planificar, actualizarse y estar actuando a tiempo para poder hacer justamente que sus pymes sigan funcionando como ustedes, me imagino que lo soñaron y lo implementaron desde el primer momento. No sé si está Rodrigo ahí, pasamos Sí, a las acá estoy. preguntas. Sí. Oye, muchas gracias, Diego. Oye, excelente todo lo que nos has dado. Hay mucha más información. Esto lo que estamos viendo nomás es un pincelazo de muchos elementos que estamos partiendo recién, así que por eso es súper recomendable que por favor no se pierdan los talleres que vienen después también con Diego. Tenemos varios talleres para la próxima semana subsiguiente, así que vayan viendo también igual para que se inscriban, porque miren la información importante que está dejando acá. A ver, pasemos inmediatamente a las preguntas porque hay preguntas interesantes aquí y que, bueno, por favor, Diego, en los que nos quede tiempo, por favor, si nos puede ayudar. La primera pregunta de Guillermo Cepeda dice, respecto a las oficinas virtuales, ¿son legales y aceptadas por el Servicio de Impuesto Interno para colocarlas como domicilio legal de la empresa que se inicia? Súper importante, Guillermo, las oficinas virtuales son legales y son aceptadas, pero tienen una condición, que son para ciertos giros. Entonces, no es que las oficinas sirvan para todo. Por ejemplo, si tiene una empresa que por obligación venda mercaderías y tiene que tener un depósito de mercaderías, no te va a servir una oficina virtual. Pero sirve para cualquier tipo de actividad que no requieran este tipo justamente de movimiento. Obviamente una oficina virtual debería ser para un arquitecto, para un contador, para alguien que trabaje dropshipping, así como vendiendo de su casa productos a través de plataformas, pero no le va a servir a alguien que venda de manera presencial, por ejemplo, ni que requiera un lugar donde tener sus propias mercaderías. Esa sería, grosso modo, la respuesta, Rodrigo. Ya. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Aquí Rolando Álvarez hace dos consultas. La primera dice, respecto al respaldo de actividades, ¿hay algún monto que se exige? Di cuenta aquí que dice, abrimos un negocio relacionado a construcción y ya gastamos 10 millones, pero la inspectora del Servicio de Impuesto Interno indica que aún no es suficiente para respaldar la actividad. Por lo tanto, nos dejó solo con las actividades sin afecto a IVA. Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿se pagan retroactivo la patente? Si nos creamos el año pasado, pero aún no hemos pagado patente, ¿se paga desde que nos creamos o desde ahora? Ya, vámonos con la primera. Lo que yo decía al principio, la realidad es que hoy día, sobre todo con los nuevos regímenes tributarios, que ya como que los montos de los capitales no son tan relevantes, transparentes lo que van a gastar es súper importante porque significa que la empresa partió con un capital y tiene la solvencia. Entonces, como claro, lo que dice acá Rolando es lo que yo decía al principio. eh, Creáis una empresa con 500 lucas y después resulta que empezáis a comprar, a comprar, a comprar, a comprar y la pregunta es de dónde aparecieron los 10 millones que en este caso nos estaba comentando Rolando. Lo ideal ahí es transparentar lo que sea lo que realmente ustedes van a poner. O sea, me imagino que hay un presupuesto, ese presupuesto debe complementarse y, por ejemplo, supongamos que tú tenés 10 millones y vas a gastar más de 10 millones, se supone que la plata va a salir de algún lado. Esa plata que sale de algún lado debe transparentarse. En la jerga contable se le llaman mutuos, que es cuando los dueños de empresa le prestan dinero a la empresa. Entonces, finalmente, ahí lo que hay que hacer es transparentar de la manera más real lo que es la empresa. Si pensaste desde el principio gastar 10 millones de pesos, obviamente el inicio de actividades debería, o la escritura debería decir 10 millones de pesos, y si por algo ese motivo se te escapó el presupuesto, calculaste mal y estabas dispuesta a poner 10, pero estás gastando más, el resto se le llama mutuos y eso se inserta a la contabilidad a través de un respaldo legal que se hace en una notaría común y corriente. Y obviamente ahí la inspectora te va a decir que puedas tener inicio de actividades con IVA. Y la segunda, Eso. sobre Muchas las gracias. patentes, en la segunda, Rodrigo, las patentes se pagan retroactivas. Y como dije yo, por eso hacía la alusión al ser humano desde su nacimiento, las patentes se pagan desde el día que naciste. O sea, es decir, desde el día 1 que se hizo el inicio de actividades, tú estás obligado a pagar patentes y sí, se pagan de manera retroactiva. Ya, perfecto. Muchas No, no gracias por son esa caras, respuesta. no son caras las multas de las patentes, por si acaso. Ah, ya, ya. Buenos datos, buenos datos. Lo Pero no otro, esperen, Karen, ¿quién? no esperen al juzgado, sí, porque si esperan al juzgado, eso sí que es caro.
Claro, ahí sí, ahí sí. Ya, Karen Quinzacara, que te tuvo que retirar, lamentablemente por el tema del temblor, pero preguntó qué es lo que era el RCV, por favor. El RCV es el registro de compra y ventas. Es el lugar donde hoy día se almacenan los movimientos de la empresa. Antes había un documento, un librito así de papel que uno hacía, que era el famoso libro de compra y venta. Después tuvo una versión electrónica. Ahora este es un repositorio donde todo llega de manera automática y es lo que dejó obsoleto a justamente ese libro. Es decir, es el, es el moderno libro de compra y ventas que ya no necesitas tú poner los datos, sino que se cargan de manera automática. Súper. Muchas gracias ahí esa respuesta. Guillermo Cepeda hizo otra pregunta respecto al, dice, ¿puedo usar mi domicilio? Perdón. ¿Puedo usar mi domicilio donde habito como dirección legal de mi empresa? En ese caso, Guillermo, un par de consideraciones. Si el domicilio es tuyo, es un sí. Si el domicilio es tuyo y lo quieres transformar en comercial, ya es un opcional tuyo, pero se podría. Ahora, existe también una especie como de mito urbano dentro del emprendimiento de que al transformar una casa en comercial se encarecen, por ejemplo, costos, como por ejemplo vendría a ser el tema del pago anual de los impuestos de las casas, pero eso no sucede. La verdad es que la única condicional es si el lugar donde tú habitas no tiene una restricción de transformarse en comercial, que por ejemplo pasa en los condominios. Pues los condominios, para no tener acciones comerciales que molesten al resto de la comunidad, por algo de un condominio, existen ese tipo de restricciones. Pero si tienes el permiso, no hay ningún problema. Si la casa tuya, no hay ningún problema. Si la casa fuese arrendada, que puede ser el caso de algunos de nosotros, la diferencia es que quien te la arrienda, te la debe arrendar con derecho a uso comercial. Técnicamente cualquier domicilio, para hacer más corta la pregunta, cualquier domicilio se podría considerar o se podría ocupar como dirección legal, siempre y cuando que el dueño de la empresa sea el dueño de la casa, o si el arrendatario, perdón, le dio el permiso necesario para poder usarla justamente como domicilio tributario. Ahora, lo que sí tienen que tener claro es que si en algún momento tienen problemas con Impuesto Interno conoce este lugar como el lugar de su empresa, y por ejemplo, si tuvieran problemas de impuestos y caen en un concepto de embargo, van a ir a ese domicilio. Así que esa es la parte donde tienen que tener cuidado. Así es, harto cuidado con el domicilio también esa parte. Sí. Gonzalo Ortega preguntaba un poco por cómo contactarse contigo, Diego, pero en realidad uno de los temas interesantes del contacto, prefiero darle la información que las personas se pueden contactar si tienen más consultas directamente con ERPyme. Y si me permite, Diego, solamente mostrarle un poquito el sitio web de ERPyme. Voy a continuar acá. Pero Espérame. no. Voy a aquí. Claro, tengo que presentar yo. Si tú me puedes apoyar un poquito porque parece que como está... ¿Puedes mostrar tú, por Eh, favor? ya, déjame, voy a poner acá. Ya, Voy a dejar de compartir. ahí sí, ya. Entonces ahora Y claro, presento yo. no hay ningún problema, nos pueden contactar ahí a través de Repime, como tú decías. Exacto. Entonces ustedes, por favor, para poder ver consultas y que ustedes tengan alguna consulta, duda respecto de todo lo que está presentando acá Diego, pueden entrar a erpime.cl y acá al costado inferior derecho aparece ahí un botón verde que es justamente Sí. para hacer las consultas. Usted hace las consultas acá directamente. Ahora, yo les quiero recordar, eso sí, que como programa, en una oportunidad hicimos también un convenio con ERPyme, pero de todas maneras ERPyme tiene programas, tiene planes para ustedes y hay un plan gratuito, que después, bueno, después puede explicar un poquito Diego respecto a este tema. Así que ahí interesante para que puedan conocer y puedan también tener alguna información de respuesta a las preguntas que ustedes pueden tener acá. Otra pregunta que estaba haciendo Rolando Álvarez. Mira, Rolando hace hartas preguntas interesantes aquí. Dice, hay varios tipos de declaraciones juradas y se debe enviar antes de hacer la renta anual. Siempre hay diferentes fechas para su entrega. ¿No hacerlo a las fechas también tiene multa? Y no hacerlo en las fechas tiene multa, pero este año, de manera casi histórica,
Hasta el momento, que va a ser hasta el día que termina la renta, no van a tener multa a pesar de que están enviadas atrasadas. Normalmente el ciclo de envío termina días antes de terminar marzo. Y en este caso tuvieron todo lo que faltaba de marzo, todo abril, incluso hasta ahora, hasta 12 de mayo, y no se están cobrando multas. De hecho, de hecho, se cobraron multas en algún momento y se perdonaron a través de un decreto ley que salió hace unos días atrás. Pero sí tienen que acostumbrarse a que se paga multa, ya porque no siempre va a pasar esto. Ya, ahí sí. Más ahora todavía que estamos en el proceso todavía, se supone se cerró el proceso, ¿no es cierto?, de declaración de renta, pero está todavía abierto un poco hasta el 12 de mayo, si Mayo, no me equivoco. Exacto, sí, así que hasta el 12 para de que mayo. tengan esta información. Bien, no tenemos más consultas. Creo que acá hay harta información que a ustedes les puede servir muchísimo. Creo que aquí han quedado varios con temas que probablemente van a después a consultar, así que yo creo que sería bueno que ahí se contactaran directamente con ERPYME para hacer sus consultas. Por supuesto, igual nosotros también podemos transmitirla directamente acá a Diego y al equipo. Entonces, voy a dar por terminada esta sesión del taller de Diego. Diego, te quiero agradecer en nombre de la comunidad PYME Activa. Ha sido muy interesante, muy movido también acá en Antofagasta con este temblor. 6,4 fue más o menos aquí hacia el interior, así que no fue un temblor simple. Pero Wow. queremos agradecerte este gesto ¿no es cierto?, ustedes y como repime también acá aprendiendo y mostrando información que puede seguir muchísimo acá a todos los empresarios y empresarias que están presentes. Quiero solamente mencionarles que este jueves tenemos el taller de Marketing Digital 2 con el profesor Jorge Serrano. Así que no se pierdan esta tremenda oportunidad, porque una de las grandes preguntas que nos hacen cuando estamos visitando acá las pymes en Antofagasta, las grandes preguntas nos dicen: Rodrigo, ¿sabes qué? Mira, o a los monitores nos dicen: ¿sabes qué? Nos gustaría saber un poco más de cómo publicar o cómo colocar información o qué cosas podemos hacer para poder publicar mejor la propuesta de valor que tenemos o la oferta que tenemos de productos en las redes sociales o en alguna alternativa. Entonces, este jueves tenemos nosotros el día a las 6:30, tenemos la presentación del taller de Marketing Digital 2 y después, las semanas subsiguientes, tenemos nuevamente a Diego Plaza con nuevo taller, el día martes 24 y el jueves 26 tenemos un taller de Instagram. Así que vamos a tener hartas cosas que aquí les puede servir muchísimo. Hablen con sus colegas, hablen con sus compañeros, inviten a otros. Les estamos mandando información constantemente. Entren al sitio web de PYME Activa para que puedan ahí entrar, se inscriben y inviten a ustedes, a las personas que ustedes requieran que puedan participar al programa, porque la idea es justamente esto, que se ayuden, que conozcan la información, tal que aquí, como gracias a Diego nos ha entregado información súper interesante que les puede servir a muchos acá. Así que también igual traten y conversen con otros para que se puedan integrar al programa. Ahí yo les dejé en el chat el sitio web de pymeactiva.paisdigital.org para que lo tengan ahí, cópienlo, ingresen, se inscriban a los talleres, ¿ya? Así que no nos queda nada más, ya estamos en la hora 7:36. Quiero agradecerle en nombre de Fundación País Digital, quiero agradecerle en nombre de la Universidad Católica del Norte y por supuesto de BHP Escondida, de su participación, de su presencia, de todos ustedes acá invitadas, invitados, y por supuesto a Diego Plaza de ERPYME, que nos ha ayudado muchísimo acá. Diego, no sé si unas últimas palabras también. No, solo agradecer, invitar a la gente a los demás talleres. Oye, no se pierdan los de Instagram, que yo creo que ese uno de los de marketing son en realidad potentísimos para venta, así que de hecho hasta yo voy a inscribir. Y recordarle a la gente, RPyme, acceso en 60 segundos, se pueden inscribir. Somos de las pocas plataformas que el chat que mostró recién Rodrigo es un chat abierto, se atiende a clientes igual que a no clientes, por lo tanto no hay ningún problema. El día de hoy día tenemos también una fusión con Maxa, de la que voy a hablar cuando justamente toquemos temas financieros. También, si quieren conocer un poco más de Maxa, está acá en la página, así que nada, pues darle las gracias y invitarlos a que sigan y gracias por la invitación. ¿Ya? Gracias por la invitación, se agradece mucho esta instancia y creo que la gente va a saber ponerlo a prueba en su diario y van a mejorar obviamente el funcionamiento de su empresa. Así que muchas gracias por la invitación.